Hoy adentrémonos en el corazón de nuestro tema, vamos a explorar la figura de una de las personas más estudiadas y discutidas a lo largo de la historia, Joshua ben Joseph, conocido como Jesús, hijo de José, o Jesús de Nazaret. Sin embargo, no nos centraremos en su aspecto religioso, sino que nos adentraremos en el Jesús histórico, despojado de su divinidad, para conocer al hombre real detrás de la figura que todos reconocemos como Cristo, término que proviene del hebreo Mesías, que significa ungido. Antes de comenzar a explorar este fascinante tema, te invitamos a que formes parte de nuestra comunidad en el canal Full Crecimiento Ya, donde cada día compartimos contenido inspirado en la palabra de Dios para fortalecer tu fe y acercarte más a Él. Suscríbete y activa las notificaciones para recibir inspiración diaria. Comencemos. La primera cuestión que debemos plantearnos es si es posible demostrar su existencia desde un enfoque científico. La respuesta es afirmativa. Sabemos que nació durante el reinado de Octavio Augusto, que gobernó entre el 27 a.C. y el 14 después de Cristo, y que falleció bajo el mandato de Tiberio, quien estuvo en el poder del 14 al 37 después de Cristo. Pero, ¿cómo podemos confirmar que Jesús de Nazaret fue una persona real, considerando que han pasado más de 2000 años? Principalmente, gracias a los testimonios escritos y a la arqueología, su existencia se puede corroborar a través de las menciones que hacen de él varios autores. Analizaremos las referencias de dos historiadores no cristianos de la antigüedad, Tácito y Flavio Josefo. Tácito, décadas después de la muerte de Jesús, cuando el cristianismo comenzaba a expandirse, lo menciona en sus anales en una crítica al gobierno de Nerón, que reinó del 54 al 68 después de Cristo. En su relato, dice que, para acallar rumores, Nerón sometió a los cristianos a penas severas y menciona que el nombre cristianos proviene de un tal Cristo, quien fue ejecutado por Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. Este texto no solo revela la existencia de Jesús, sino que también muestra la percepción negativa que Tácito tenía de sus compatriotas romanos. Es fundamental entender que el término cristianos proviene de Cristo, quien fue ejecutado durante el reinado de Tiberio bajo el procurador de Judea, Poncio Pilato. Ahora, analicemos el testimonio de Flavio Josefo, un judío de linaje noble que fue capturado por los romanos durante la primera revuelta judía, pero que más tarde recibió la ciudadanía romana. El pasaje en el que menciona a Jesús de manera incidental se conoce como el Testimonio Flaviano y forma parte de su obra Antigüedades de los Judíos. Se ha documentado que este testimonio no ha sido alterado a lo largo de los siglos, aunque se sospecha que los copistas cristianos pudieron haber añadido ciertas palabras al texto. En esencia, el conservador señala que en ese tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es que se le puede llamar así, ya que realizó milagros extraordinarios y fue un maestro para aquellos que abrazan la verdad con alegría, atrayendo a muchos judíos y gentiles. Además, se le reconoce como el Mesías. Cuando Pilato, ante la acusación de los principales líderes, lo condenó a la cruz, aquellos que lo amaban no lo abandonaron, pues se les apareció vivo al tercer día, tal como él había predicho, junto con otras maravillas. Aunque muchos historiadores creen que Flavio Josefo realmente lo describió como sabio y que atrajo a muchos judíos, es crucial considerar los textos de los historiadores antiguos con cautela. No debemos aceptar todo lo que se nos dice como una verdad absoluta, ya que estos textos han sido copiados y traducidos en múltiples ocasiones, lo que podría haber llevado a la inclusión de palabras nuevas de manera interesada. Además, contamos con varios testimonios de autores no cristianos que se refieren a Jesús, y sumamos a esto una prueba arqueológica relacionada con la época en la que vivió la figura central del cristianismo, hallada en el anfiteatro de Cesarea, una ciudad romana situada en la costa de Israel. Se ha descubierto la famosa piedra de Pilato, que contiene una inscripción que menciona que Poncio Pilato erigió un edificio en honor al emperador Tiberio en esa ciudad. Es importante señalar que la percepción histórica de su figura ha experimentado numerosas transformaciones a lo largo de los años. Muchos elementos que consideramos originales del cristianismo se fueron formando con el tiempo, distanciándose del periodo en el que vivió el verdadero Jesús. Analicemos algunos de los aspectos más interesantes. La creación del canon fue un proceso gradual, pero fue en el año 325 cuando los obispos, convocados por el emperador Constantino en Nicea, establecieron una doctrina oficial para el cristianismo. El término evangelio significa buena noticia, y los evangelios son textos que fueron redactados mucho tiempo después de la muerte de Cristo. Existen 4 evangelios canónicos y numerosos apócrifos. Los 4 canónicos, Mateo,
Marcos, Lucas y Juan, son una colección de relatos breves que, en ocasiones, se inspiran mutuamente y se contradicen. Estos textos recogen enseñanzas y hechos de Jesús, escritos entre los años 60 y 110, es decir, mucho después de su muerte, por personas que no lo conocieron directamente. Sin embargo, son de gran valor, ya que nos presentan a un Jesús de Nazaret alejado de la divinización posterior, mostrándolo como un ser humano real, con emociones y relaciones familiares. Por ejemplo, en Marcos 6, versículo 3, se menciona su enfado, en Mateo 21, versículo 12, su llanto por la muerte de Lázaro, Juan 11, versículo 35, y su desesperación en la cruz, Marcos 15, versículo 34. Los evangelios también hacen hincapié en que Jesús tuvo hermanos, llamados Santiago, José, Simón y Judas, además de 2 hermanas cuyos nombres no se conocen. Santiago, uno de los testigos de la resurrección de Jesús, se convertirá en un pilar fundamental de la comunidad cristiana en Jerusalén tras la muerte de su hermano. La Iglesia ha interpretado el término hermano en ocasiones como hermanastro. No existe una fuente histórica confiable que nos ofrezca una descripción precisa del aspecto de Jesús, como comúnmente lo imaginamos, un joven delgado con largo cabello castaño. Hasta finales del siglo IV, no encontramos en las catacumbas de Comodín una representación que se ajuste a esta imagen, que curiosamente se inspira en filósofos paganos y en Júpiter, uno de los dioses romanos más relevantes. Además, el uso de la cruz como símbolo del cristianismo es un fenómeno posterior. Los primeros cristianos optaban por símbolos como el pez o el ancla para reconocerse entre ellos. La primera representación conocida de la cruz proviene de un grafito de Alejandría, probablemente del siglo I, donde se ilustra a un hombre con cabeza de asno crucificado, acompañado de otro que levanta el brazo, con un texto irónico que dice Alejandro, adorando a su Dios. No fue hasta el siglo III que la cruz comenzó a ser utilizada como símbolo cristiano, y no fue sino hasta la Edad Media que aparecieron las primeras cruces con la figura de Jesús. En cuanto a la fecha del nacimiento de Cristo, esta fue establecida siglos después de su muerte, fijándose en la noche del 24 al 25 de diciembre, no porque Jesús naciera realmente en esa fecha, que ni siquiera se menciona en los evangelios, sino por su proximidad al solsticio de invierno, un día significativo en muchas religiones antiguas. Por ejemplo, en Roma, el 25 de diciembre se celebraba la festividad del Sol Invicto. Respecto al lugar de nacimiento, también hay incertidumbres. La creencia popular sostiene que Jesús, cuya familia era de Nazaret en Galilea, nació en un pesebre en Belén, el lugar de origen de José y del antiguo rey David. El motivo del viaje de José a Belén era inscribirse en el censo fiscal romano del reino de Judea, aunque en esa época Judea aún era un reino cliente, pero independiente de Roma, que estaba bajo el reinado de Herodes. Es poco común que los habitantes de esa región tuvieran que inscribirse en un censo, ya que no estaban obligados a pagar impuestos a los romanos. Es probable que Jesús naciera en Nazaret y no en Belén, pero en los evangelios de Lucas y Mateo se menciona su nacimiento en Belén, posiblemente para alinearlo con una antigua profecía. Otro aspecto que no concuerda con la arqueología es la ubicación de los llamados lugares sagrados en Jerusalén. La mayoría de estos fueron determinados por Helena, la madre del emperador Constantino, quien es considerada la patrona de los arqueólogos. Se supone que estos lugares corresponden a los eventos de la vida y muerte de Jesús. Sin embargo, Helena no tuvo en cuenta que Jerusalén fue completamente transformada por el emperador Adriano tras los estragos de la Segunda Guerra Judeo-Romana. Los lugares sagrados que ella creía haber encontrado en sus excavaciones no se alinean con los sitios donde realmente vivió Jesús. Por ejemplo, el actual recorrido del Vía Crucis comienza en la Fortaleza Antonia y se dirige hacia el Monte Calvario, pero es muy probable que Jesús fuera juzgado en el antiguo palacio de Herodes, que era la sede del pretorio, ubicado en otra parte de la ciudad, debajo del barrio armenio, lo que haría que el camino hacia el Monte Calvario fuera completamente diferente. A menudo, la culpa moral por la muerte de Jesús ha recaído sobre los judíos, pero es importante recordar que su crucifixión fue una condena romana habitual por sedición y traición, no específicamente dirigida a los cristianos. Los judíos y el Sanedrín, que los dirigía, no tenían la autoridad para imponer la pena de muerte. Su máximo castigo podría haber sido la lapidación, lo cual no fue el caso. Por lo tanto, es fundamental aclarar que el Sanedrín acusó a Jesús ante el prefecto Poncio Pilato, quien, en nombre de Roma, lo juzga y lo condena. El nazareno había despertado el descontento de los romanos por ser un agitador político.
Además, los eruditos judíos indican que nunca hubo un juicio ante el Sanedrín, como nos relata Lucas, quien menciona que comenzaron a acusarlo. Se le dijo a este hombre que estaba alterando nuestra nación, prohibiendo el pago de impuestos a César y afirmando que él mismo era Cristo, un rey. En relación a la muerte de Jesús, fue ejecutado por la justicia, pero no se sabe con certeza qué ocurrió con su cuerpo. Se sabe que había órganos subordinados al Sanedrín encargados del entierro de los condenados, quienes utilizaban tumbas públicas. Cuando éstas se llenaban, los cuerpos eran trasladados a una fosa común para dar espacio a nuevos ajusticiados. Por lo tanto, muchos estudiosos creen que el cuerpo de Jesús pudo haberse perdido en un lugar de difícil acceso. El encargado de su entierro fue José de Arimatea, quien, según el Evangelio de Marcos, era un miembro respetado del Sanedrín y no un seguidor de Cristo. Esto sugiere que José simplemente cumplió con su deber de dar sepultura a Jesús en una de esas tumbas tras su muerte. En cuanto a la resurrección y la posterior ascensión de Jesús, los especialistas bíblicos sostienen que, al no tener acceso al cuerpo, fue complicado para sus seguidores aceptar su muerte con el tiempo, limitándose a venerar un sepulcro vacío. Además, la creencia en la resurrección de las almas era común en las religiones del Mediterráneo. En los primeros evangelios se menciona la resurrección en espíritu, pero luego el relato se fue enriqueciendo hasta que Jesús apareció corporalmente ante sus seguidores. Esto pudo haber generado un dilema, y como solución, es posible que se añadiera posteriormente la ascensión de su cuerpo al lado de Dios como recompensa por su sacrificio. Finalmente, es crucial distinguir entre lo históricamente comprobable y lo puramente religioso en la figura central del cristianismo. Aunque hay más preguntas que respuestas, esto nos ayuda a conocer al Jesús de Nazaret que vivió en el siglo I. Más allá de los dogmas religiosos, Jesús de Nazaret dejó una huella indeleble en la historia de la humanidad. Sus palabras y acciones han trascendido fronteras culturales, geográficas y temporales, inspirando a millones de personas de diferentes credos, filosofías y cosmovisiones. Explorar el impacto de Jesús como figura histórica nos invita a profundizar en cómo su vida y mensaje transformaron no solo a los individuos que lo conocieron directamente, sino también a la estructura de la sociedad y la forma en que entendemos conceptos como la justicia, el amor, la igualdad y la dignidad humana. En una época dominada por sistemas jerárquicos estrictos, Jesús propuso una visión del mundo profundamente contracultural. Su mensaje era inclusivo, desafiando las normas establecidas que marginaban a los pobres, las mujeres, los enfermos y los extranjeros. Esta postura lo convirtió en un reformador social, un hombre dispuesto a cuestionar las estructuras de poder y las tradiciones que perpetuaban la injusticia. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, «Los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos», Mateo 20, versículos 16, no solo estaba presentando un principio espiritual, sino que también estaba invitando a una reflexión profunda sobre la desigualdad social. Su trato igualitario hacia las mujeres y su defensa de los niños, en una cultura donde ambos grupos eran considerados de menor importancia, sentaron las bases para las futuras discusiones sobre los derechos humanos y la igualdad. Las enseñanzas de Jesús, recogidas principalmente en los Evangelios, han sido objeto de estudio y análisis por parte de filósofos, teólogos y pensadores durante siglos. Aunque su mensaje estaba arraigado en las escrituras hebreas, su énfasis en el amor como principio fundamental le dio una universalidad que lo separa de otras figuras históricas. Por ejemplo, la regla de oro proclamada por Jesús, «Haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti», Lucas 6, versículo 31, es un principio ético que se encuentra en muchas tradiciones culturales y religiosas. Sin embargo, Jesús la elevó al nivel de un mandamiento central, ligándolo al amor a Dios y al prójimo como la esencia de toda la ley. Jesús no solo predicó sobre la dignidad inherente de cada ser humano, sino que lo demostró a través de sus acciones. Tocó a los leprosos, cenó con recaudadores de impuestos y se rodeó de aquellos considerados pecadores por la sociedad de su tiempo. En cada interacción, reafirmó que el valor de una persona no depende de su estatus social, su riqueza o sus acciones pasadas, sino de su humanidad intrínseca. En este sentido, Jesús fue un precursor de conceptos modernos como la justicia social y los derechos humanos. Su insistencia en que el reino de Dios pertenece a los pobres y los humildes, Lucas 6, versículo 20, no solo ofrecía esperanza a los oprimidos, sino que también desafiaba a los poderosos a reconsiderar su relación con el prójimo y con la riqueza. La influencia de Jesús en la cultura occidental es incalculable.
Desde el arte hasta la literatura, la música y la arquitectura, su figura ha inspirado algunas de las obras más icónicas de la civilización. Pero más allá de la estética, sus enseñanzas moldearon los valores fundamentales de muchas sociedades occidentales, como el énfasis en la caridad, la importancia de la compasión y el perdón como virtud. Los ideales de servicio y sacrificio personificados por Jesús han sido adoptados por líderes, activistas y visionarios que buscaron transformar el mundo en un lugar más justo. Sus palabras, como ama a tus enemigos y ora por quienes te persiguen, Mateo 5, versículo 44, se convirtieron en el fundamento de movimientos que lucharon contra la opresión sin recurrir a la violencia. Aunque Jesús vivió hace más de 2000 años, su mensaje sigue resonando en las mentes y los corazones de las personas. En tiempos de crisis y sufrimiento, su vida y su ejemplo sirven como faro de esperanza. La imagen de un hombre que enfrentó el rechazo, la traición y la muerte con amor y valentía inspira a millones a superar sus propias adversidades. Incluso para aquellos que no lo ven como una figura divina, Jesús representa el ideal humano de empatía, sacrificio y lucha por la justicia. Su capacidad para conectarse con las necesidades más profundas de las personas y ofrecer consuelo sigue siendo un recordatorio de lo que significa vivir plenamente para el beneficio de los demás. El Jesús histórico, más allá de las interpretaciones religiosas, fue un hombre cuya vida y enseñanzas dejaron una marca indeleble en la historia de la humanidad. Su visión de un mundo donde el amor, la compasión y la justicia prevalecen sobre el egoísmo y la opresión sigue siendo una fuente de inspiración para generaciones enteras. Si bien su divinidad puede ser una cuestión de fe, su humanidad es un hecho que trasciende las creencias. Jesús fue un líder, un maestro y un ejemplo de cómo la dedicación a los principios más elevados puede transformar tanto a los individuos como a las sociedades. Oremos juntos. Padre eterno y misericordioso, hoy nos acercamos a ti con corazones llenos de gratitud por el incomparable regalo de Jesús, quien vino al mundo como ejemplo perfecto de amor, perdón y justicia. A través de su vida, enseñanzas y sacrificio, nos diste un camino claro hacia la paz, la reconciliación y la esperanza eterna. Te pedimos, Señor, que estas palabras no sean solo letras en una página, sino una semilla plantada en el corazón de cada lector. Que estas ideas inspiren a reflexionar, a transformar vidas y a caminar en la luz de tu verdad. Llena de fortaleza a quienes luchan, de consuelo a quienes sufren y de claridad a quienes buscan tu rostro. Bendice a todos los que, al igual que Jesús, desean ser instrumentos de tu amor y compasión. Guíanos para vivir según tus principios y convertirnos en faros de esperanza en un mundo que anhela redención. Amén. Jesús no solo marcó una era, sino que inauguró una forma completamente nueva de concebir la vida, las relaciones humanas y nuestra conexión con lo divino. Su impacto como maestro y líder transformacional sigue siendo relevante hoy en día, invitándonos a caminar más allá de lo cotidiano hacia una vida llena de propósito y significado. Una de las lecciones más profundas que nos dejó Jesús fue el poder transformador del perdón. En un mundo marcado por conflictos, resentimientos y divisiones, Jesús proclamó y vivió un mensaje de reconciliación radical. Desde lo alto de la cruz, sus palabras resonaron en el cielo y la tierra: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, versículo 34. Estas palabras no fueron solo una expresión de su gracia, sino un desafío para nosotros. Nos enseñan que el perdón no es un acto de debilidad, sino de fortaleza. Es una declaración de libertad que libera tanto al ofensor como al ofendido del peso de la culpa y el resentimiento. Reflexionemos, ¿cómo podemos, en nuestras propias vidas, emular este ejemplo? Tal vez no enfrentemos la cruz literalmente, pero en nuestras relaciones, conflictos y desafíos, ¿estamos dispuestos a perdonar con la misma gracia con la que hemos sido perdonados? Jesús redefinió el amor, no como un sentimiento pasajero, sino como una acción consciente e incondicional. Su mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo, Mateo 22, versículo 39, no solo es un principio ético, sino una invitación a trascender nuestro egoísmo y amar incluso cuando es difícil. Amor por los marginados, Jesús tocó a los leprosos, habló con samaritanos y cenó con recaudadores de impuestos. Nos enseñó que todos, sin importar su historia o posición, son dignos de amor y respeto. Amor por los enemigos, sus palabras en el Sermón del Monte: ama a tus enemigos y ora por quienes te persiguen, Mateo 5, versículo 44, no solo eran revolucionarias, sino un llamado a romper el ciclo de odio y venganza.
Jesús nos mostró que el verdadero amor no espera nada a cambio. Es desinteresado, abnegado y sacrificial. Su vida nos desafía a preguntarnos, ¿cómo estamos amando a los demás? ¿Estamos dispuestos a poner en práctica un amor que transforma vidas y construye puentes? En un mundo donde la justicia a menudo se interpreta como retribución, Jesús nos dio un modelo de justicia restaurativa. No buscó castigar, sino sanar. La mujer sorprendida en adulterio, a quien dijo, tampoco yo te condeno. Ve y no peques más, Juan 8, versículo 11, es un ejemplo de cómo su enfoque era restaurar la dignidad y guiar hacia una vida transformada. La justicia de Jesús no solo miraba el acto, sino el corazón detrás de él. Nos enseñó a buscar el bien común, a defender a los vulnerables y a ser la voz de quienes no tienen voz. Este llamado a la justicia sigue siendo relevante hoy. En los momentos más oscuros de la vida, Jesús nos recuerda que siempre hay esperanza. Su resurrección es la prueba definitiva de que la muerte y el sufrimiento no tienen la última palabra. En nuestras propias vidas, enfrentamos pruebas que parecen insuperables, enfermedades, pérdidas, traiciones y fracasos. Pero al mirar el ejemplo de Jesús, vemos que incluso en medio del dolor más profundo, hay propósito. Su mensaje de esperanza es un recordatorio constante de que, con fe, podemos superar cualquier desafío. Hoy, te invito a reflexionar. ¿Cómo puedes incorporar las enseñanzas de Jesús en tu vida diaria? ¿Cómo puedes ser un instrumento de amor, perdón y justicia en tu comunidad? ¿Cómo puedes mantener viva la esperanza, incluso en tiempos de dificultad? Jesús nos llama no solo a admirarlo, sino a seguirlo, a ser su discípulo en un mundo que necesita urgentemente ejemplos de bondad y verdad. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invitamos a unirte a nuestra comunidad en el canal Full Crecimiento Ya. Allí encontrarás inspiración diaria para fortalecer tu fe y vivir una vida llena de propósito. Suscríbete y activa las notificaciones para recibir contenido diseñado para ayudarte a crecer espiritual y emocionalmente. Juntos, caminaremos en esta jornada de fe, amor y esperanza, aprendiendo a vivir según los principios que Jesús nos dejó como herencia. Que Dios te bendiga abundantemente y que su paz y su amor llenen tu vida y la de tus seres queridos.